tutorial te voy a enseñar cómo hacer un mini tulipán con su macetita súper lindo. Es súper rápido de hacer y se vende súper bien. Solamente vamos a necesitar estambre beige, café, verde y el color que tú prefieras para el tulipán. También voy a utilizar un gancho y estambre de 3 milímetros para que el tamaño final de esta florecita sea aproximadamente de 8 centímetros. Vamos a necesitar un pedacito de alambre de 5 centímetros aproximadamente, un poquito de relleno, silicón y una aguja para estambre. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con color beige vamos a comenzar haciendo la maceta, iniciando con un anillo mágico de 7 puntos. Tiramos del hilo que nos quedó sobrando para unir ambas puntas y cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadenita que hicimos, sino en el punto bajo, hacemos de nuevo otro punto bajo y marcamos nuestro nuevo punto inicial. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y de aquí vamos a comenzar a tejer por las hebras de atrás. En lugar de pasar nuestro gancho normal por el punto completo, vamos a pasarlo por arriba y por el centro para tomar solamente la hebra de atrás. Hacemos nuestro punto bajo normal y marcamos. Vamos a continuar toda la vuelta haciendo 21 puntos bajos por la hebra de atrás.
Y de aquí vamos a hacer 2 vueltas de 21 puntos bajos normales. Ya se va viendo la forma de la macetita y de aquí vamos a continuar haciendo 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 18 puntos. Ya que llegamos a esta parte, vamos a hacer una cadenita y ahora vamos a trabajar por las hebras del frente. Si primero pasamos el gancho para tomar la hebra que estaba atrás, ahora vamos a tomar la hebra del frente. Pero en lugar de tejer de derecha a izquierda como normalmente lo hacemos, vamos a tejer al revés. Vamos a tejer hacia atrás para hacer el punto cangrejo. Este punto se hace simplemente haciendo un punto bajo, pero hacia atrás. Recuerda que toda esta vuelta la vamos a trabajar sobre las hebras del frente. Así que vamos a ir haciendo puntos bajos hacia atrás, tomando únicamente las hebras del frente. Cortamos y cerramos. Y así se va viendo nuestra macetita ya con el borde que hicimos. Ahora nos quedó por dentro una fila de hebras por las que vamos a trabajar en la siguiente vuelta. Pasamos nuestro gancho, cambiamos a color café oscuro y hacemos nuestro primer punto bajo. Y por toda esta fila de las hebras que nos quedaron solitas vamos a hacer 18 puntos bajos. Y de aquí terminamos con una vuelta de 9 disminuciones.
Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Rellenamos la macetita. Y así nos va quedando. Vamos a dejarla de ladito por el momento. Con el estambre del color que tú quieras, yo voy a utilizar un rosa clarito. Vamos a hacer el tulipán. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos. Juntamos ambas puntas y cerramos con un punto deslizado. El anillo mágico no lo vamos a cerrar y continuamos directamente con la siguiente vuelta. Marcamos nuestro punto inicial y continuamos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 5 veces para tener 15 puntos. Y terminamos con 5 vueltas de 15 puntos bajos. Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Y así nos va quedando el tulipán. Ahora con color verde vamos a hacer la hojita. Hacemos primero 10 cadenas. De aquí hacemos una cadenita extra para levantar el tejido. Comenzamos haciendo un punto bajo. De aquí tomamos hilo, pasamos el gancho, sacamos y tenemos 3 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 3 para hacer nuestro punto medio alto. Repetimos un segundo punto medio alto. Continuamos con un punto alto, tomamos hilo, tomamos de nuevo, sacamos y tenemos las mismas 3 hebras. Tomamos hilo, pasamos por las 2 primeras, volvemos a tomar hilo y pasamos por las que quedaron. Hacemos 2 puntos altos más. De aquí continuamos con 2 puntos medios altos.
hacemos un punto bajo y terminamos con un punto deslizado. Y así nos va quedando nuestra hojita. Vamos a repetir esto mismo por la otra parte. Vamos a tomar hilo para levantar el tejido y por el otro lado vamos a comenzar al revés. Primero con un punto deslizado, seguimos con un punto bajo, hacemos 2 puntos medios altos, continuamos con 3 puntos altos, después hacemos 2 puntos medios altos, y terminamos con un punto bajo. Cortamos bastante hilo y cerramos. Y así nos queda la hojita. Ahora vamos a tomar nuestro alambre de aproximadamente 5 centímetros, le ponemos silicón y con la hebra que dejamos de nuestra hojita vamos a comenzar a envolver el tallo. Así nos tiene que quedar. Colocamos más silicón en la punta de nuestro tallo. Tomamos nuestro tulipán y pasamos el tallo por el anillo mágico que no cerramos. Lo volteamos. Y ahora sí, cerramos y apretamos. Enrollamos el hilo que nos queda en la punta para que quede bien pegadito. Acomodamos de nuevo nuestro tulipán y rellenamos. Y ahora con una aguja para estambre vamos a cerrar el tulipán. Para esto vamos a doblar por la mitad, dejando nuestro hilo al centro. Pasamos por arriba y justo por el mismo centro vamos a pasar la aguja, la regresamos hacia nosotros y cerramos. Damos una segunda vuelta . De esta manera se nos forma un infinito y ahora lo vamos a voltear para que se forme un 8. Por el centro vamos a pasar nuestra aguja para sacarlo hacia el otro lado. Y ahora lo volvemos a doblar por la mitad. Pasamos la aguja por arriba y por el centro regresamos. Damos una segunda vuelta, apretamos súper bien y hacemos un par de nuditos. Y así tenemos la forma del tulipán. Por último, colocamos silicón por la parte de abajo del tallo, tomamos nuestra macetita y lo pegamos. Con ayuda de la aguja vamos a cerrar esta pieza,
tomando las hebras del frente de toda la vuelta. Jalamos para cerrar y hacemos un par de nuditos. Y listo, hemos terminado nuestro tulipán bebé en maceta. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otra flor te gustaría que hiciéramos así con su macetita. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.